El anuncio que paralizó al mundo. La mañana comenzó como cualquier otra en el universo mediático del fútbol y el espectáculo. Los titulares hablaban de fichajes, rumores de transferencias y movimientos financieros en los grandes clubes europeos. Sin embargo, todo cambió en cuestión de minutos cuando el nombre de Gerard Piqué irrumpió con una fuerza inesperada en las tendencias globales. No era un análisis deportivo, ni una entrevista, ni siquiera un comentario sobre su carrera empresarial. Era algo mucho más personal y mucho más impactante. Confirmado. Gerard Piqué anuncia su divorcio y revela planes de una nueva boda con una mujer misteriosa. La frase se replicó en miles de portales, redes sociales y programas de televisión. En cuestión de segundos, el mundo entero parecía contener la respiración. Para muchos, aquello no solo era una noticia, era un terremoto emocional. Durante años, la vida sentimental de Piqué había estado bajo el foco constante, especialmente tras su mediática relación con Shakira, una de las artistas más influyentes del planeta. Su historia había sido seguida como un cuento moderno. Éxito, glamour, familia. Y luego, el silencio incómodo que precede a las rupturas más dolorosas. Pero lo que nadie esperaba era que, después de todo, Piqué volviera a aparecer con una noticia aún más desconcertante. Ese día, el exdefensor del FC Barcelona decidió hablar, no a través de terceros, no mediante filtraciones, sino con una declaración directa, fría, casi quirúrgica, que dejó más preguntas que respuestas. El mensaje que lo cambió todo. El comunicado apareció en sus redes oficiales a las 9:17 de la mañana, sin previo aviso, sin promoción, sin un teaser. Simplemente estaba allí, esperando a ser leído. Las primeras líneas fueron breves, pero contundentes. He tomado la decisión de cerrar definitivamente una etapa importante de mi vida. El divorcio es un proceso difícil, pero necesario para seguir adelante. Hoy también quiero compartir que he encontrado nuevamente la felicidad. Las palabras divorcio y felicidad en la misma frase provocaron una reacción inmediata. Era una mezcla desconcertante. El final de algo profundo y el inicio de algo desconocido. Pero lo que realmente incendió las redes fue la siguiente parte del mensaje. Estoy comprometido con una mujer que ha cambiado mi forma de ver la vida. Muy pronto celebraremos nuestra unión en una ceremonia íntima. Una mujer, sin nombre, sin rostro, sin historia, solo una sombra. El silencio que habla más que 1000 palabras. Los periodistas comenzaron a hacer lo que mejor saben hacer: investigar. En cuestión de horas, comenzaron a aparecer teorías. Algunas hablaban de una relación secreta que llevaba meses gestándose. Otras aseguraban que todo había comenzado mucho antes, incluso antes del final oficial de su relación anterior. Pero lo más inquietante no era la especulación, era el silencio. Ni Piqué ni su entorno cercano ofrecieron más detalles. Ninguna entrevista, ninguna aclaración, ningún deslado. Ese vacío informativo alimentó aún más la curiosidad del público. Porque cuando una figura como Gerard Piqué decide contar solo una parte de la historia, el mundo inevitablemente intenta completar el resto. Un pasado que vuelve a perseguir. Para entender el impacto de esta noticia, hay que mirar hacia atrás. Piqué no es solo un exfutbolista. Es un símbolo de una generación. Campeón del mundo, referente del Barcelona, empresario exitoso. Y durante años, mitad de una de las parejas más mediáticas del mundo. Su relación con Shakira no solo fue una historia de amor, fue una marca global. Desde su famoso encuentro durante el Mundial de 2010 hasta la construcción de una familia, su vida fue expuesta, analizada y en muchos casos, idealizada. Por eso, cuando todo terminó, el golpe fue doble, emocional y mediático. Y ahora, con este nuevo anuncio, la herida parecía reabrirse, pero con un giro inesperado. La reacción del público. Las redes sociales explotaron. Algunos mensajes expresaban sorpresa. ¿Otra boda? ¿Tan pronto? Otros, incredulidad. Esto no puede ser real. ¿Dónde está la verdad detrás de todo esto?
Y también había quienes defendían su derecho a rehacer su vida. Cada quien merece ser feliz, aunque no entendamos las decisiones. Sin embargo, una emoción predominaba sobre todas: la incertidumbre. Porque nadie sabía quién era esa mujer. Y en el mundo del espectáculo, el anonimato es casi imposible. El misterio comienza a tomar forma. Horas después del anuncio, comenzaron a aparecer las primeras pistas, unas fotografías borrosas, un viaje reciente, una cena en un restaurante exclusivo en Barcelona. Nada confirmado, todo insinuado. Algunos medios afirmaban que se trataba de alguien completamente ajeno al mundo del espectáculo. Otros, que era una figura conocida que había logrado mantenerse en las sombras. Pero había un detalle que llamó la atención de los más observadores. En las pocas imágenes filtradas, la mujer parecía evitar las cámaras con una precisión casi calculada. No era casualidad, era estrategia. Un hombre en transformación. Quienes conocen a Piqué saben que no es alguien que tome decisiones impulsivas sin un plan detrás. A lo largo de su carrera, ha demostrado ser estratégico, incluso fuera del campo. Su incursión en los negocios, la creación de eventos deportivos innovadores, su visión empresarial. Todo apunta a una mente que piensa a largo plazo. Entonces, la pregunta inevitable surgió: ¿este nuevo matrimonio es realmente una historia de amor? ¿O hay algo más detrás? Las primeras grietas en la narrativa. A medida que avanzaba el día, algunos periodistas comenzaron a cuestionar la coherencia del anuncio. ¿Por qué ahora? ¿Por qué sin detalles? ¿Por qué hablar de boda cuando el divorcio aún es reciente? Las dudas crecían, y con ellas, las teorías. Algunos hablaban de una estrategia mediática para desviar la atención de otros asuntos. Otros sugerían que había una historia mucho más compleja detrás de la relación, pero nadie tenía pruebas, solo preguntas, la mirada del pasado. Mientras el mundo intentaba entender el presente, el pasado volvía a aparecer. Entrevistas antiguas, declaraciones sobre el amor, promesas que, en su momento, parecían eternas. Todo fue rescatado, analizado, reinterpretado, y en medio de ese proceso, surgió una sensación incómoda. ¿Había sido todo una ilusión? ¿O simplemente estamos viendo una historia desde un ángulo diferente? El inicio de algo que nadie esperaba. Al final del día, una cosa estaba clara. Esto no era solo una noticia. Era el comienzo de una historia. Una historia llena de misterio, emociones contradictorias y verdades ocultas. Gerard Piqué había abierto una puerta, pero no había dejado ver lo que había detrás. Y cuando eso ocurre, el mundo no se conforma con mirar desde lejos. Quiere entrar, quiere descubrir, quiere saber. Lo que nadie imaginaba era que, en los días siguientes, comenzarían a revelarse detalles que cambiarían por completo la percepción de esta historia. Porque la mujer misteriosa no era quien todos pensaban, y la verdad detrás de este anuncio estaba lejos de ser tan simple como parecía. La mujer sin rostro y las primeras verdades incómodas. El anuncio de Gerard Piqué no solo había sacudido a la opinión pública, había activado una maquinaria mediática que no conoce descanso. Si el primer día estuvo marcado por el shock, el segundo trajo consigo algo mucho más peligroso: la búsqueda obsesiva de la verdad. Porque en el centro de todo había una incógnita que nadie podía ignorar. ¿Quién era esa mujer? El inicio de la cacería mediática. Apenas pasaron unas horas desde la publicación del comunicado, cuando los principales medios de España comenzaron a movilizar a sus equipos. Programas de televisión, periodistas digitales, paparazzi. Todos tenían un objetivo común: encontrar el rostro detrás del misterio. Barcelona, la ciudad donde tantas veces se había visto a Piqué caminar con total normalidad, se convirtió en un tablero de ajedrez. Restaurantes de lujo, hoteles discretos, clubes privados. Cada lugar fue analizado, cada reserva revisada, cada fotografía ampliada hasta el último píxel. Fue entonces cuando apareció el primer indicio real: una imagen. La fotografía que lo cambió todo. No era una foto perfecta. De hecho, era todo lo contrario, tomada a distancia, ligeramente desenfocada, con una iluminación tenue. Pero tenía algo que la hacía imposible de ignorar.
En ella se veía claramente a Piqué saliendo de un restaurante en el barrio de Sarriá. A su lado, una mujer, alta, cabello oscuro, vestido sencillo, y lo más importante, su rostro parcialmente oculto. No miraba a la cámara, no buscaba protagonismo. Caminaba con una naturalidad que, paradójicamente, despertaba aún más sospechas. La imagen se viralizó en minutos, y con ella comenzaron las primeras teorías. ¿Una desconocida o alguien cuidadosamente oculto? Algunos medios aseguraron rápidamente que se trataba de una persona completamente ajena al mundo del espectáculo. Una mujer normal, sin vínculos con la fama, que habría conocido a Piqué en un entorno privado. Pero esa versión no convenció a todos, porque había detalles que no encajaban. La forma en que evitaba las cámaras, la precisión de sus movimientos, la ausencia total de información sobre su identidad. En un mundo donde todo se filtra, donde cada persona tiene una huella digital, el hecho de que no existiera ningún rastro claro resultaba, cuanto menos, inquietante. Y entonces surgió una nueva teoría, la hipótesis que incomodó a todos. Un periodista de investigación lanzó una pregunta que rápidamente se convirtió en tendencia. ¿Y si no es desconocida, sino alguien que ya conocemos? La idea parecía descabellada al principio, pero cuanto más se analizaban los detalles, más sentido tenía, porque no era la primera vez que una figura pública lograba mantenerse en las sombras durante un tiempo, especialmente si había razones para hacerlo. El pasado vuelve a interferir. Mientras tanto, el nombre de Shakira volvió a aparecer en escena, no porque ella hubiera hecho declaraciones, sino porque el público la trajo de vuelta. Comparaciones inevitables, recuerdos de su relación, análisis de sus canciones más recientes. Todo parecía apuntar a una narrativa que muchos ya tenían en mente. Traición, dolor, reconstrucción. Pero lo cierto era que, hasta ese momento, no había pruebas de nada, solo emociones. Y en el mundo mediático, las emociones pueden ser más poderosas que los hechos. Un detalle que nadie había notado fue, en medio de ese caos informativo, cuando un pequeño detalle cambió el rumbo de la historia. Un usuario en redes sociales, aparentemente anónimo, publicó un comentario que pasó desapercibido durante unos minutos, hasta que alguien decidió investigarlo. El mensaje decía: esa mujer ya ha estado en eventos relacionados con la empresa de Piqué. No es nueva. La afirmación era vaga, pero suficiente para encender una chispa. Periodistas comenzaron a revisar archivos, fotografías antiguas, listas de invitados. Y entonces apareció algo. Una imagen de meses atrás, en un evento empresarial vinculado a proyectos de Cosmos Holding, la compañía fundada por Piqué. En el fondo, casi fuera de foco, una figura femenina con características sorprendentemente similares. No era una prueba definitiva, pero era un comienzo. La narrativa empieza a cambiar. Hasta ese momento, la historia se había contado de una manera relativamente simple. Un hombre que se divorcia y encuentra un nuevo amor. Pero ese nuevo hallazgo introducía una posibilidad mucho más compleja. ¿Y si la relación no era tan reciente como parecía? ¿Y si todo había comenzado mucho antes del anuncio? Las preguntas comenzaron a multiplicarse, y con ellas la presión sobre Piqué aumentó. El silencio se vuelve sospechoso. A pesar de la creciente atención mediática, Piqué no hizo nuevas declaraciones, ni entrevistas, ni publicaciones adicionales, ni siquiera una respuesta indirecta. Ese silencio, que en otro contexto podría haber sido interpretado como discreción, ahora comenzaba a percibirse de otra manera, como una estrategia, o peor aún, como una evasión, reacciones dentro del entorno cercano. Fuentes cercanas al exjugador comenzaron a filtrar información, aunque de forma fragmentada y, en muchos casos, contradictoria. Algunos aseguraban que Piqué estaba más feliz que nunca. Otros hablaban de una relación intensa, pero complicada. Incluso, hubo quienes insinuaron que no todo dentro de su círculo estaba de acuerdo con esta nueva etapa. Pero nadie daba nombres. Nadie confirmaba nada. La presión pública alcanza su punto máximo. Para el tercer día, el tema ya no era solo tendencia. Era un fenómeno global,
Programas de televisión dedicaban horas enteras a analizar cada detalle. Expertos en lenguaje corporal interpretaban la fotografía filtrada. Influencers opinaban, especulaban, juzgaban. Y en medio de todo eso, la figura de Piqué comenzaba a cambiar. De ídolo deportivo a protagonista de un drama mediático. Una historia que apenas comienza. Lo que había empezado como un simple anuncio se había convertido en algo mucho más grande. Una historia llena de capas, de silencios, de pistas ocultas. Y sobre todo, de una pregunta que seguía sin respuesta. ¿Quién es realmente esa mujer? Lo que nadie sabía en ese momento era que la respuesta estaba más cerca de lo que imaginaban. Y que cuando finalmente saliera a la luz, no solo cambiaría la percepción de esta historia, sino también la imagen pública de Gerard Piqué para siempre. La identidad revelada y el derrumbe de una imagen cuidadosamente construida. Durante días, el nombre de Gerard Piqué había dominado titulares, debates televisivos y conversaciones en redes sociales. Pero todo ese ruido tenía un vacío en el centro. La identidad de la mujer. Ese vacío no podía durar para siempre. Y cuando finalmente se llenó, nada volvió a ser igual. La filtración que nadie pudo detener. No fue un gran medio el que lo reveló primero. No fue una exclusiva cuidadosamente producida. Ni un reportaje de investigación tradicional. Fue una filtración. Un documento interno, aparentemente insignificante, que comenzó a circular en foros privados antes de explotar en redes abiertas. Contenía una lista de asistentes a un evento empresarial organizado meses atrás por Cosmos Holding. Entre los nombres, uno llamó la atención de inmediato. No por ser famoso, sino por lo contrario. Un nombre completamente desconocido para el público, pero repetido en varios eventos relacionados con Piqué. Ese fue el primer hilo, y alguien decidió tirar de él. Un nombre, una historia. Y muchas preguntas. Horas después, varios medios confirmaron lo que ya era imposible ocultar. La mujer misteriosa tenía identidad. No era una celebridad, no era influencer, no era modelo. Era una profesional vinculada al mundo empresarial, con conexiones discretas pero constantes con los proyectos de Piqué. Una mujer que, hasta ese momento, había vivido completamente fuera del radar mediático. Y eso, paradójicamente, la convertía en el centro de todo, porque su anonimato no parecía casual, parecía construido. El detalle que lo cambió todo. A medida que los periodistas profundizaban en su pasado, apareció un dato que alteró por completo la narrativa. La primera vez que coincidió públicamente con Piqué no fue después de su ruptura. Fue mucho antes, meses antes, quizás incluso más. Las fechas no eran claras, pero las coincidencias eran demasiadas para ser ignoradas. Eventos compartidos. Fotografías en el mismo lugar. Testimonios indirectos. Todo apuntaba a una posibilidad que muchos ya temían. La relación no era nueva. El eco del pasado. Shakira vuelve al centro cuando esa información salió a la luz. El nombre de Shakira dejó de ser solo un recuerdo. Volvió a ser parte activa de la historia. Los fans comenzaron a reconstruir la línea temporal de los acontecimientos. Canciones, entrevistas, apariciones públicas. Todo fue reinterpretado bajo una nueva luz. Y de repente, lo que antes parecía una ruptura dolorosa pero natural, empezó a verse de otra manera, como el final de algo que ya estaba roto desde mucho antes. La narrativa se fractura. Hasta ese momento, Piqué había logrado mantener cierto control sobre la historia. Un divorcio difícil, un nuevo comienzo, una historia de amor inesperada. Pero ahora, esa narrativa comenzaba a desmoronarse. Porque si la relación había comenzado antes, entonces ya no se trataba solo de un nuevo amor. Se trataba de una posible traición. El silencio ya no protege. La presión mediática alcanzó niveles que incluso una figura como Piqué no podía ignorar. Programas en horario estelar exigían respuestas. Periodistas publicaban análisis cada hora. Las redes sociales se dividían en dos bandos. ¿Quiénes lo defendían? ¿Y quiénes lo condenaban? Y en medio de todo eso, Piqué seguía sin hablar. Pero esta vez, el silencio no funcionaba como escudo. Funcionaba como evidencia.
La mujer en el centro de la tormenta. Mientras tanto, la mujer misteriosa pasó de ser una sombra a convertirse en el foco principal. Su nombre, su trabajo, su círculo cercano, todo fue expuesto en cuestión de días. Fotografías antiguas comenzaron a circular, comentarios de conocidos, detalles personales que nunca habían sido públicos. ¿Era el precio de entrar, voluntaria o involuntariamente, en la vida de alguien como Gerard Piqué? Pero había algo en su comportamiento que desconcertaba a todos. No respondía, no se defendía, no aparecía. Era como si hubiera decidido desaparecer justo cuando el mundo comenzaba a mirarla. Las versiones contradictorias. A medida que avanzaban las investigaciones, comenzaron a surgir versiones diferentes de la misma historia. Algunas fuentes afirmaban que la relación había comenzado cuando ambos estaban solteros. Otras aseguraban que había coincidido con los últimos meses de la relación anterior de Piqué. Nadie podía confirmar con total certeza cuál era la verdad, pero eso no impedía que el juicio público ya estuviera en marcha. La caída de un ídolo. Durante años, Piqué había sido visto como algo más que un futbolista. Era un referente. Un hombre exitoso dentro y fuera del campo. Alguien que parecía tener el control de su vida en todos los aspectos. Pero ahora, esa imagen comenzaba a resquebrajarse. Porque el público no solo consume historias de éxito, también juzga decisiones personales. Y en este caso, la línea entre lo privado y lo público había desaparecido por completo. El punto de no retorno. Hubo un momento específico en el que todo cambió. Un programa de televisión mostró una cronología detallada de los encuentros entre Piqué y la mujer, basada en datos recopilados durante días. No era una acusación directa, pero tampoco dejaba mucho espacio para la duda. Las fechas hablaban por sí solas, y con ellas, la historia dejó de ser un misterio para convertirse en un conflicto. La pregunta que nadie puede evitar. Al final de ese día, el mundo ya no se preguntaba quién era la mujer. Esa pregunta había sido respondida. La nueva pregunta era mucho más incómoda. ¿Desde cuándo estaba realmente en la vida de Piqué? Y más importante aún, ¿qué significa eso para todo lo que vino antes? Un final que es solo el comienzo. La verdad, o al menos una parte de ella, había salido a la luz. Pero en lugar de cerrar la historia, la había abierto aún más. Porque ahora no se trataba solo de identidad. Se trataba de tiempo, de decisiones, de consecuencias. Y lo que estaba por venir prometía ser aún más impactante. Porque cuando las emociones entran en juego, la verdad rara vez es lo único que importa. La verdad final, las consecuencias y el precio de una nueva vida. Cuando la identidad de la mujer dejó de ser un misterio, muchos pensaron que la historia había alcanzado su punto máximo. Pero estaban equivocados. Porque conocer un nombre no significa entender una historia. Y en el caso de Gerard Piqué, la verdad apenas comenzaba a revelarse. El momento que todos esperaban. Después de días de silencio, presión mediática y especulación constante, finalmente ocurrió. Piqué habló. No fue una rueda de prensa multitudinaria. No hubo periodistas ni flashes. Fue una entrevista cuidadosamente seleccionada, en un formato controlado, donde cada palabra parecía medida al milímetro. Desde el inicio, el tono fue distinto, más serio, más contenido, más humano. Sé que hay muchas versiones circulando, y entiendo por qué. Comenzó. Esa frase, simple en apariencia, marcó el inicio de un relato que cambiaría por completo la percepción pública de todo lo ocurrido. La confesión inesperada. Durante la entrevista, Piqué confirmó lo que muchos ya sospechaban. Pero nadie había podido demostrar con certeza. Sí, conocía a la mujer desde hacía tiempo. Sí, habían coincidido en varios eventos antes de su separación oficial. Pero negó categóricamente una infidelidad directa. No fue una traición como muchos creen. Fue un proceso complejo, largo, emocionalmente difícil. Las cosas no empiezan ni terminan de un día para otro. Sus palabras no convencieron a todos, pero sí introdujeron una nueva perspectiva. La de una relación que se desgasta lentamente, en silencio, mucho antes de romperse públicamente. El peso del pasado. Shakira y lo que no se dijo. Aunque evitó mencionar directamente a Shakira,
Su presencia era inevitable en cada frase, porque cualquier explicación sobre el presente debía, necesariamente, pasar por el pasado. Hay historias que se viven de cara al público, pero que en realidad ya han cambiado mucho antes de que alguien lo note, dijo en un momento. Esa declaración fue interpretada por muchos como una forma indirecta de admitir que la relación anterior ya estaba deteriorada mucho antes de su final oficial, pero también fue vista como una forma de justificar lo que, para muchos, seguía siendo injustificable. La mujer deja de ser un misterio y se convierte en realidad. Por primera vez, Piqué habló abiertamente sobre ella. No dio detalles innecesarios. No reveló información íntima. Pero sí dejó claro algo fundamental. No es parte de este mundo, y no merece ser tratada como si lo fuera. Esa frase cambió el enfoque, porque hasta ese momento, la mujer había sido tratada como un personaje más en una historia mediática, pero ahora se planteaba como alguien real, con vida propia, con consecuencias que enfrentar. Y eso generó una nueva ola de debate: la boda, amor o desafío. Uno de los momentos más impactantes de la entrevista llegó cuando confirmó que la boda seguía en pie, a pesar de todo, a pesar de la presión, a pesar de las críticas. Cuando tomas una decisión así, no puedes vivir pensando en lo que dirán los demás. La frase fue interpretada de muchas maneras. Para algunos, era una muestra de valentía, para otros, de ego. Pero lo cierto es que dejaba claro algo. Piqué no iba a retroceder. El juicio público no se detiene. Después de la entrevista, la reacción fue inmediata. Algunos medios hablaron de una confesión honesta. Otros, de una estrategia para limpiar su imagen. En redes sociales, la división era aún más evidente. Había quienes defendían su derecho a rehacer su vida, y quienes consideraban que no había asumido completamente la responsabilidad de sus decisiones. Porque en historias como esta, la verdad no siempre es suficiente. La percepción lo es todo. Las consecuencias invisibles, más allá de los titulares y las opiniones, había algo que no se podía medir fácilmente: el impacto real. En su entorno, en su familia, en su vida personal. Porque detrás del personaje público, existe una persona que debe lidiar con las consecuencias de sus decisiones. Y esas consecuencias no siempre son visibles. La reconstrucción de una imagen. En los días siguientes, Piqué comenzó a aparecer nuevamente en eventos públicos. Pero algo había cambiado. Ya no era solo el exfutbolista exitoso. Era un hombre marcado por una historia. Una historia que lo acompañaría durante mucho tiempo. Y que redefiniría la forma en que el público lo percibe. El precio de empezar de nuevo. Rehacer una vida nunca es fácil. Pero hacerlo bajo el escrutinio constante de millones de personas es otra cosa. Cada decisión, cada aparición, cada palabra se convierte en parte de una narrativa que no siempre se puede controlar. Y en el caso de Piqué, ese precio parecía ser especialmente alto. Una historia sin final claro. Al final, lo que queda no es una conclusión, es una sensación. La de haber presenciado algo más que un simple escándalo mediático. Una historia de decisiones, emociones, errores y consecuencias. Una historia que, como muchas en la vida real, no tiene un final perfecto. La última pregunta. Después de todo lo ocurrido, solo queda una pregunta. ¿Puede alguien realmente empezar de nuevo cuando todo el mundo conoce su pasado? La respuesta quizás no está en los titulares, sino en el tiempo. Porque algunas historias no se cierran, solo evolucionan. Y esta apenas acaba de comenzar.